Bien, mis hermanos, vamos a Marcos, capítulo 16, justo el día que el mundo celebra la resurrección de Cristo. Coincide providencialmente que es el pasaje que nos toca a nosotros estudiar, siendo que estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16 hasta el versículo 13. Marcos 16, 1 al 13. Dice así la Escritura. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Amén. Oremos. Padre nuestro y bendito Señor, te expresamos, Señor, nuestra admiración por la gracia, por la misericordia, por tu poder que tú has desplegado a este pequeño grupo de hermanos. Gracias por el testimonio que han dado los hermanos. Gracias por lo que tú hiciste y cómo los alentaste a estar reunido con tu pueblo y cómo le hiciste partícipe de bendiciones espirituales. Gracias, Señor. Ahora vamos a compartir tu palabra en este breve tiempo. Por favor, ayúdanos, úsanos, que no oigan la voz de hombres, sino la voz tuya. Amén. En Jesús. Amén. Cristo ha resucitado. Hoy solo tenemos una introducción. Vamos a hacer lo más breve posible porque planeamos tener un primer tiempo independiente del culto, donde ustedes, cada uno, pudiera expresar su experiencia allí en ese campamento, y ahora ya de una manera formal vamos a tener la enseñanza de la palabra de Dios. Cristo ha resucitado. Solamente vamos a introducir lo que es la resurrección, y en una próxima ocasión nos adentraremos en él. Hoy muchos están celebrándolo, otros lo celebran a su manera, playas, alcohol, y oramos siempre que el Señor guarde cuando ellos tengan que retornar a sus casas, que lleguen, porque sabemos que cada Semana Santa hay lamento. Hermanos, si nosotros solamente tratáramos la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y no tratáramos la resurrección, tendríamos una visión incompleta acerca de Cristo. En la actualidad se promueve mucho el uso de la cruz. Tenemos la religión católica que la usa en todo, hasta en la sopa.
La cruz es un símbolo, es una representación de debilidad. La cruz es la representación de que la ira de Dios estaba allí sobre el Señor Jesucristo. Maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. Él llevaba los pecados nuestros, por eso estaba allí colgado en una cruz. De manera que si predicamos el Evangelio solo hasta la muerte del Señor Jesucristo, estaría incompleto. Faltaría la resurrección. La resurrección es el sello de victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. La resurrección es la que dice que Él venció. Esperamos en el Señor Jesucristo. Esperamos en Cristo precisamente porque Él resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe fuera vana. Nuestra fe estuviera cimentada en la arena, en algo que no sostiene. Si la esperanza de una persona está en alguien que ha muerto, que tenemos el nombre de él en una lápida, en una tumba, si ahí está la esperanza de esa persona, de que ese que está allí sepultado le ayude, esa persona está sin esperanza. El muerto nada puede hacer, ni por él ni por otro. No puede hacer algo por él, va a hacer algo por otro. No puede. La resurrección de Cristo fue un tema que Pablo siempre lo predicó, le trajo controversia, pero era la base de su predicación. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Atenas, cuenta la historia diciendo: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hechos capítulo 17, versículo 32. En otra ocasión, ahora no. Te vamos a oír, sí, pero ahora no. Vamos a dejarlo ahí. Esa fue la actitud. ¿Cuándo? Cuando escucharon hablar de que un muerto había resucitado. Cuando escucharon hablar que uno que fue colgado en una cruz fue sepultado y al tercer día resucitó. Este fue el punto que no todos pudieron entender, unos pocos pudieron entender y soportar. Los que creyeron se juntaron con él, luego los demás empezaron a burlarse. Otros ya no deseaban oír, no podían concebir en su mente que el poder de Dios podía traer a la vida a una persona muerta. No podían concebir que el poder de Dios era capaz de levantar a alguien que llevaba 3 días de muerto. Así es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo fue un tema difícil de aceptar en ese principio, en ese tiempo, incluso por los discípulos. Nosotros leímos aquí en Marcos capítulo 16, tenga su Biblia a la mano, por favor. Dice la Escritura que pasado el día de reposo, o sea, el primer día de la semana, el domingo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, porque decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. En estos versículos sale a relucir que los discípulos no habían entendido, no creyeron que Jesús iba a resucitar. El Señor Jesucristo le dijo que iba a resucitar al tercer día, pero usted sabe lo que hicieron ellos. El tercer día llevaban especias aromáticas para ponerle al cadáver
O sea, que ellos entendían que él no había resucitado, que él el tercer día estaba allí el cadáver. Llegan al sepulcro muy de mañana pensando con la preocupación, ¿quién nos va a remover esa piedra? Porque recuerden que habían puesto una piedra en la cueva. Y cuando llegan, sorpresa, está abierta la tumba. Acercan la mirada y ven a un ser con la imagen de un hombre, dice vestido de blanco. Dice que era un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. ¿Qué debían ellos hacer? Gloria, alegrarse, resucitó. Pero ¿qué hicieron ellas? Se fueron huyendo. Dice que le tomó temblor y espanto. Parece que las rodillas estaban chocando de miedo. Más adelante vamos a explicar qué es lo que pasaba allí. El caso es que en lugar de ellos, el primer día de la semana, celebrar el cumplimiento de la resurrección, que Cristo les había prometido que iba a resucitar, el deseo de ella debió haber sido, vamos a presenciar cuando el Señor Jesucristo aparezca vivo. Pero llevaban cosas para un muerto, para que usted me entienda. Especias aromáticas, que era costumbre que se ungía a los cuerpos y ellos no lo habían podido hacer, porque todo fue muy rápido. Y José de Arimatea, Nicodemo fue el que llevó las especias para que lo hicieran de una manera rápida. Ellos querían hacerlo también, porque era el amor que le sentían a su Señor. El caso es que los ángeles que estaban allí, que eran 2, versículo 6, se lo repiten. Le dicen, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Estoy leyendo el versículo 6. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero todavía no creían. Los ángeles se lo repiten, lo que Cristo le había dicho tantas veces, que él iba a resucitar. El Señor les reprochó esta incredulidad. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, ni creyeron la palabra de Dios tampoco. Cristo les reprochó. Hermanos, no creer o no confiar en lo que Cristo nos ha dicho, eso no solo genera confusión en nosotros, como estaban los discípulos. Recuerde que los discípulos estaban confundidos. Ellos pensaban que estaba muerto. Ellos llegan al sepulcro. Ellos le dan la noticia a los discípulos. Pedro y Juan se mandan corriendo. Juan llega primero allá al sepulcro, pero no quiere entrar. Pedro no lo piensa 2 veces. Entra, encuentran los lienzos, encuentran el sudario, todo organizado. O sea que no fue que se robaron el cuerpo. Las mujeres decían, parece que se robaron el cuerpo. Hay una confusión. ¿Pero por qué? Porque no creían lo que el Señor Jesucristo le había dicho. De ahí que sacamos el hecho de que cuando nosotros no creemos lo que el Señor nos ha dicho, hermano, podemos esperar que haya confusión en nuestra vida. El no creer, el no confiar lo que el Señor nos ha dicho, genera confusión, pero no solamente genera confusión en nosotros como estaban los discípulos, sino que también lleva al Señor a que nos reproche esa condición. Este es un vistazo panorámico, pero con este vistazo por encimita nos dice claramente que tenemos una necesidad profunda de examinar nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En las promesas del Señor, en lo que el Señor nos ha dicho.
Si nosotros no confiamos, si nosotros no creemos, si nosotros no tomamos en cuenta lo que nos dice el Señor, esto se llama incredulidad y dureza de corazón. ¿Dónde está eso? En el versículo 14. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le reprochó. Porque nosotros cuando leemos este pasaje decimos, ay, pero qué inocente esa María Magdalena, esas hermanitas, esa María Madre de Jacobo, esa Salomé, Juan, Pedro. Mira, estaban confundidos, pensaban que se habían llevado el cuerpo. Mira, estaban confundidos, no creían. El Señor Jesucristo le dijo, eso es incredulidad. Eso es dureza de corazón. Esa confusión no debió de generarse porque ustedes sabían que yo iba a resucitar. Si lo hubieran creído, en vez de llevar especias, llevan todo instrumento de música para gozarse y glorificar al Cristo que resucitó. Porque ahí es que está, mis hermanos, nuestra fe. No es en un hombre muerto, es en uno que vive, que resucitó. Entonces, una de las dos maneras que el corazón de los discípulos llegó a ese estado, o sea, de dureza de corazón, como dice el verso 14, de incredulidad, y una de las dos maneras como el corazón de cualquier ser humano, no solo el de los discípulos, llega a endurecerse, es cuando nosotros escuchamos la promesa, oímos la advertencia de Dios, escuchamos el dicho de Dios, pero nos negamos a confiar en ella. Recuerde a los israelitas cuando llegan a Canaán. Imagínense allí a los líderes. Imagínense a Caleb. Imagínense a Josué. Vengan, entren a la tierra. Dice el Señor que los comeremos como a pan. Pero ellos no confiaron en estas palabras, sino que se guiaron por lo que veían sus ojos. ¿Qué veían sus ojos? Allí hay gigantes. Así es como el corazón se endurece hacia la verdad. Usted la oye pero no quiere confiar. Dios le dijo, entren, que lo van a vencer a esos enemigos. No, ahí mejor es volvernos para Egipto. Y eso muchas veces hacemos nosotros cuando nos dan la palabra del Señor. Veamos entonces en primer lugar la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección. Hermanos, si nos hacemos la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La muerte de Cristo o la resurrección del Señor Jesucristo? Diríamos, eso es imposible de responder. Ambas van juntas, ambas son puntuales, ambas son necesarias. Si bien la muerte del Señor Jesucristo es lo que Él vino a hacer en este mundo, a morir por nuestros pecados, la resurrección no es menos importante, ya que ese es el sostén, es la columna vertebral del Evangelio. Con la resurrección de entre los muertos, el Señor Jesucristo demostró que Él era el Hijo de Dios. Dios mismo encarnado. Es por esto que la resurrección del Señor Jesucristo era el centro de la predicación de los apóstoles. La resurrección es la base de la fe cristiana, ya que si no hubiera resurrección, la fe cristiana estaría basada en una persona muerta, en una persona que no resucitó, que no venció la muerte ni siquiera para él o por él, menos por nosotros. Nuestra fe estaría fundamentada en alguien que murió y que no vive más. Sin embargo, nos dice la Escritura, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Explica Pablo a los Corintios en el capítulo 15 de la primera carta, versículo 15 al 18. De acuerdo con este pasaje, de no haber sido una realidad la resurrección, de no haber resurrección, de que Cristo no haya resucitado,
nosotros los cristianos seríamos sumidos en una completa, en una total desesperanza, ya que si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar. Si Él no resucitó, a nosotros tampoco. Si todo terminara con la muerte, o sea, no hay resurrección, la vida concluyó, después que la persona murió ya terminó todo, no tendría sentido entonces vivir una vida piadosa. No tendría sentido abstenerse de los deseos carnales. No tendría sentido esforzarnos por agradar a Dios, ya que todos terminaremos en la tumba. Los piadosos y no piadosos, los obedientes y los desobedientes, todos terminaríamos en la tumba. Sin embargo, debido a la resurrección de los muertos, entendemos que hay vida después de la muerte. Hay una vida eterna, hay una condenación eterna. Dice Juan, hablando de esto, en su capítulo 5, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículo 29. Todos saldrán. ¿De dónde? De los sepulcros. Una obra portentosa. El poder de Dios se manifestará allí porque el mar dará sus muertos y allí todos delante de Dios para ser juzgados. Pero habrá algunos que habrán salido a resurrección de vida, pero habrá otros que habrán salido a resurrección para ser condenados eternamente. Dice Hebreos también, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Si hay juicio después de la muerte, ¿será un juicio a los muertos? No, es a los vivos. Ellos saldrán, ellos resucitarán, ellos verán cara a cara al Señor, ellos serán juzgados por Dios. Todos nosotros nos presentaremos ante Dios. Unos serán recompensados y otros serán condenados. De manera que, hermanos, la resurrección de Cristo debe de ser vista como nuestra esperanza. La resurrección fue lo que renovó el gozo de esos discípulos cuando ellos lograron entenderlo. Cuando ellos estaban tristes por la muerte de su maestro, que pensaban que ya todo se había venido al suelo, estaban desesperanzados porque aquel que le había dado promesa había muerto. Si usted puede deber lo que sea, pero si la persona murió, la deuda la pagará otro, pero ya ese no lo puede pagar. Así también, si prometió, la promesa la cumplirá otro, pero ya ese no podrá. Así se sentían ellos desesperanzados. El que le dio promesa había muerto. ¿Cómo se cumpliría entonces lo prometido? Pero gracias a Dios, cuando ellos comprendieron la resurrección de Cristo, volvieron a tener gozo, porque estaban poniendo su fe en Cristo vivo, en un Cristo con vida. Qué triste es la fe de esas personas que descansa la fe de ellos en alguien que murió ya hace muchos años. Mahoma, Confucio, etc. Sus restos se encuentran en una tumba. Ya nada más tienen la letra porque los huesos se han vuelto polvo. Ese es un líder vencido, ese es un líder impotente, ese es un líder que no puede ayudar a alguien que le siga o que le pida. Cuán dañina también tenemos que observar, cuán dañina es una religión así. Cuán dañina para el alma es esa religión que lleva a las personas a confiar en esos llamados santos que no son más que hombres comunes y corrientes que murieron. Hicieron tal vez una buena obra o muchas buenas obras, pero murieron y hoy permanecen sus restos en una tumba. Pero cuán triste es que personas todavía oran a ellos, esperando que ellos le vayan a resolver los problemas desde la tumba, que solamente queda el polvo. Esa es una religión dañina. Es dañina porque conduce al hombre a la desesperanza. Es dañina porque no le da promesas al ser humano.
Es dañina porque conduce al hombre a una vida con un futuro incierto, porque aquel o aquellos a quienes esta persona está clamando no tiene poder para ayudarle y ellos mismos no pudieron vencer la muerte. ¿Cómo van a poder ayudar a los vivos? Pero ellos dicen, es que eso me lo enseñaron desde pequeño. Yo estoy desde pequeño en esa religión. Sí, tú estás desde pequeño te enseñaron a caminar por un camino equivocado. Desde pequeño te enseñaron a caminar y ese por un camino cuyo fin es el abismo, pero ahora Cristo quiere conducirte al camino verdadero. Hermanos, sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. Es la resurrección lo que valida que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la Escritura que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 4. La resurrección es lo que demuestra que Dios el Padre aceptó el sacrificio de Cristo en favor nuestro. Si Cristo hubiese quedado en la tumba, concluiríamos que murió entonces por sus pecados, pero que no ganó salvación para nosotros. Si Cristo no resucitó, entonces nuestro camino es el infierno. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza para nosotros. Seremos nosotros sin esperanza. No hay esperanza de resurrección para nosotros. Su resurrección es la primera. Él es la primicia y nosotros somos los siguientes. Dice Romanos capítulo 8, versículo 11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Esto sucederá, hermanos. Así como Dios el Padre levantó a Cristo, nos levantará a nosotros para estar con Él. Esa es nuestra esperanza. Si Dios, estoy poniendo la parte positiva y la parte negativa, si Dios, por el contrario, no pudo resucitar a Cristo, no hay esperanza entonces de que lo haga con nosotros. La resurrección es fundamental, creer, aceptarla, entenderla. Dice Romanos, hablando de cómo se alcanza la salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Tú tienes que creer en la resurrección para poder ser salvo. Tienes que creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y que te levantará a ti también juntamente con Él. Así vemos entonces claramente que la fe debe de ser puesta en Cristo, en el Cristo resucitado de entre los muertos. ¿Y cuáles son los beneficios que nos da la resurrección del Señor Jesucristo? Bueno, tan solo hablaríamos de uno. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justificación viene de la resurrección. Él fue entregado por nuestros pecados, nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿de qué nos está hablando allí? De la justificación. ¿Cómo podemos definir qué es esto de la justificación? La justificación es un acto legal, jurídico, en el cual Dios nos declara justos a nosotros, como si ya nunca hubiéramos pecado. En el mismo acto de justificación, la justicia de Cristo, o sea, esa vida justa que Él vivió, esa vida obediente que Él vivió, es atribuida a nosotros. Es un intercambio. Él es nuestro sustituto. Lo que Él vivió se pone a nuestra cuenta. Qué glorioso, porque nosotros fallamos, pero Cristo no falló. Él anduvo en la ley de una manera perfecta y ahora esa justicia es para nosotros y los pecados nuestros fueron depositados sobre Él en la cruz del Calvario.
Esa es la justificación. Debido a la justificación es que ninguna otra persona, ningún otro tribunal puede ahora condenarnos a nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica y Él nos justificó en Cristo. Entonces, ¿quién puede hacer o decir lo contrario? Satanás, que es el acusador, él no solo se dedica a tentar, sino que él te lleva, te empuja, te tienta y cuando la persona peca, entonces le acusa. Mira lo que hizo ese no merece el cielo, ese pecó. Él mismo fue que lo tentó y entonces él se convierte en un acusador de ese que ha caído. Sin embargo, con la justificación, el tribunal del cielo dice que no hay acusación pendiente contra nosotros, ya que Cristo pagó por todos nuestros pecados y al nosotros creer en Él, esa justicia nos es atribuida. No, esa persona no tiene acusación aquí porque ya alguien pagó por él. No es que sea inocente, somos culpables, lo que pasa es que Cristo pagó por nuestros pecados. Eso es la justificación, hermanos. Somos justificados en el Señor Jesucristo. Es por esta razón que también Pablo dice en la carta a los Romanos, que tenemos paz para con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. De modo que la justificación, ese gran beneficio que obtenemos de la resurrección, no es que empezamos a defendernos en el tribunal de Dios. No. Sino que Dios nos declaró justos, nos declaró sin culpa, para que entonces podamos tener paz. Así como cuando nosotros pasemos por el valle de la muerte, aún después de pasar el valle de la muerte, tenemos paz para con Dios. Hasta la eternidad estaremos en paz con el Señor. Por el acto de justificación, por esa declaración de justicia de parte de Dios que Él hizo a favor de nosotros. ¿Por qué? Por haber creído en Cristo. No era porque lo merecíamos, no era porque éramos especiales, no era porque éramos dominicanos, sino por creer en Cristo Jesús. Es bueno detenernos a pensar de qué se trata esto. El tribunal más minucioso que pueda existir, ese es el tribunal de Dios. El tribunal más alto que pueda existir, ese es el tribunal de Dios. El tribunal por el que todo hombre tendrá que pasar, ese es el tribunal de Dios. Y es ese tribunal desde donde sale el veredicto a favor de los que creen justos. No tienen condenación. No hay condenación para ellos. Hermano, esto es glorioso, lo que el Señor Jesucristo ha hecho, porque nosotros no lo merecemos. Una nota aclaratoria. La justificación no es lo único que hace Dios en la salvación. No es lo único que hace Dios en la salvación de una persona. En la salvación se unen varios actos, varias bendiciones que Dios las junta en favor de la persona que ha creído en Cristo. Él reúne varios importantes elementos. El caso es que la justificación es el aspecto legal, es emitida por un tribunal, mientras que hay otra que es la regeneración, que es un acto mediante el cual Dios transforma el corazón de una persona. Eso también está en la salvación. Es como si en la salvación de una persona actuaran dos, un juez dando una sentencia a favor y un cirujano haciendo una transformación. Cuán sabio es nuestro Dios. En Adán todos fuimos declarados pecadores y nos quedó esa naturaleza adámica, ese pecado en nosotros, porque somos pecadores. Ahora, al creer en Cristo, somos declarados justos y esa vida santa que Cristo vivió es atribuida a nosotros. Todo eso hizo Cristo en nuestro favor. Todo esto lo hizo Cristo y sucede mediante la fe. La fe en Cristo
que resucitó. ¿Y por qué mediante la fe? ¿Por qué no por las obras? ¿Por qué no por otra causa? Bueno, porque la fe es la única actitud del corazón que es exactamente lo opuesto de uno depender en uno mismo. Tenía que ser por la fe, porque no es por ti, no es por mí, no es por mi esfuerzo, no es por tu esfuerzo. Cuando nosotros vamos a Cristo por la fe, esencialmente lo que le estamos diciendo es, me rindo. Ya yo no puedo depender de mí mismo, no puedo depender de mis buenas obras. Todo lo bueno que he hecho encuentro que es insuficiente delante de ti para llenar tus expectativas. Me abandono en Cristo y su obra redentora. Todo lo descanso en ti. Hermanos, eso es lo que hacemos cuando venimos por la fe. Entonces se cumple lo que dice Pablo, por tanto es por fe, para que sea por gracia. No es algo que Dios te debe, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Romanos capítulo 4, verso 16. También dice Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Nadie será justificado por la bondad de que haya hecho, dice Gálatas 2:16. Nadie será justificado por sus buenas obras. Nadie será justificado por portarse bien. Es por la fe en Cristo. En conclusión, 3 cosas breves. Mi hermano, mi invitación en esta noche es a que tú veas a Cristo resucitado. Veas lo que esa resurrección significa. Esa es la base de tu fe. Significa confiar en un Cristo vivo, un Cristo con poder, con suficiente poder como para levantar a un muerto de la tumba. Al hacerlo, espero que tu fe se fortalezca y el gozo se renueve. Él nos resucitará. Nosotros resucitaremos también para estar con Él. El Señor, lo mismo que hizo con el Hijo, hará con nosotros. Muchos ponen su fe en vanidades ilusorias, en cosas que ellos entienden que le pueden brindar apoyo, pero al fin van a sufrir una irreparable decepción. En segundo lugar, mis hermanos, no temamos ni desesperemos. El Señor dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. El Dios que justifica, al Dios justificar a una persona por la fe, no solo le libra de culpa, no solo le perdona los pecados, sino que lo eleva en dignidad. ¿Usted recuerda lo que sucedió con José? Dios no solamente lo sacó de la cárcel. Mira, José, ya tú eres libre, te quité la aflicción. No, sino que lo hizo Señor del reino, lo elevó hasta palacio. De la misma manera, la justificación va a ser coronada. ¿Con qué? Con la glorificación. La glorificación es la conclusión de la salvación. A los que justificó, también los glorificó. Ahora tú eres justificado, pero todavía Dios no ha terminado. Falta la glorificación. Cuando Él quite completamente tu pecado y tú puedas ver a Cristo tal como Él es. En tercer lugar, mi amigo, si aún tú no has confiado en Cristo para salvación, esta es tu oportunidad de hacerlo. Ven en arrepentimiento, confiando plenamente en Él, no en lo que tú eres, no en lo que tú has hecho, no en el testimonio que la gente de tu barrio, de tu sector pueden dar de ti. No, ven confiando en el Señor Jesucristo como Salvador. Toda la carga de tus pecados ahora mismo está sobre ti. Y un día, en lugar de tú escuchar una invitación, la invitación que has escuchado tantas veces,
Escucharás de ese alto tribunal palabras de condenación por todos tus pecados. Sean muchos, sean pocos. La paga del pecado es la misma, la muerte. Piensa en el gran beneficio que te da Cristo si tú confías en Él. Si tú vienes a Él, no solo serás justificado, sino que podrás vivir en paz. Tendrás paz con Dios. Eso implica paz de conciencia, paz con Él. Esa paz podrá endulzar tus aflicciones. Cuán dichoso es el creyente, porque la persona justificada cuenta con el poder de Dios para guardarla, cuenta con paz de Dios para consolarla en sus aflicciones. Eso es lo que el Señor nos ha prometido. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Todos tenemos dificultades en este mundo, creyentes y no creyentes. Todos tenemos problemas, pero la justificación nos dice que con Dios no tenemos problemas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El problema del pecado se resuelve acudiendo a Cristo con un corazón arrepentido y lleno de fe. Mi amigo, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad de tú estar en paz con Dios. Esta es tu oportunidad de tú echar mano a la esperanza que está puesta delante de ti. Esta es tu oportunidad de tú tener un verdadero cambio en tu vida. No solo dejar de tener problemas, sino de tener paz con Dios. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Adorable Señor y Padre nuestro, en esta noche, Padre, nos acercamos a ti, dándote gracias porque estamos en paz contigo, dándote gracias porque en medio de la aflicción tenemos consuelo, podemos acudir a ti y tú restauras nuestra paz. Tú nos llenas otra vez de ese consuelo, Señor. Te pido por los que no te conocen, tráeles a esa relación contigo, Señor. Obra de tal manera que nuestros corazones siempre estén sensibles a tus promesas, sensibles a tus advertencias, sensibles, Señor, a todo lo que tú nos mandas y nos dices. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el culto ha terminado. El Señor les bendiga. Amén.